Estimados ingenieros, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar las propiedades y aplicaciones de las transformaciones lineales, que recordemos, una transformación lineal es una función o aplicación en sentido matemático que em, utiliza vectores desde un espacio vectorial B y mediante una operación. Puede ser un operador lineal, puede ser no lineal. Bueno, estamos siempre aquí trabajando con transformaciones que sí lo sean y sean lineales. Bueno, producen un nuevo vector en otro espacio vectorial o posiblemente también sea el mismo dependiendo de las características de esa operación. Entonces, si definimos T como una transformación lineal de V en W, ¿cierto? Recordemos que esto se definía como la transformación lineal toma valores en B y entrega valores en un espacio W con U y V, ambos vectores que pertenecen al espacio vectorial de salida. Y se sub I cualesquiera coeficientes reales. Entonces, vamos a decir que si una aplicación te satisface las siguientes propiedades, es transformada lineal. O, caso contrario, si no satisface alguna de las siguientes cuatro propiedades, entonces automáticamente se concluye que esa operación no es una transformada lineal. La primera operación es que la transformada, aplicándola al vector nulo, vector cero, tiene que dar obligatoriamente el vector nulo. La segunda es que la transformada del negativo del vector B tiene que dar el negativo de la transformada sobre B. La tercera es que la transformada de la suma o diferencia de dos vectores tiene que dar como resultado la transformada de el uno sumándose o restándose con la transformada del otro. Y cuarto, que es el equivalente a la que trabajamos en la clase anterior, considerando las dos propiedades fundamentales de las transformaciones lineales, siendo la tercera esta que vemos aquí, una de ellas. La otra sería el equivalente, o más bien la ampliación de que la transformada de un producto entre una constante y un vector da como resultado la constante por la transformada de ese vector. Entonces, llevándolo un poco más lejos, tenemos que si ese vector W, llamémoslo, se compone como la sumatoria sobre todos los valores I de productos combinación lineal de la forma CI por BI, entonces la transformación sobre ese vector W será pues la transformación sobre la sumatoria de todos los elementos de la combinación lineal C I B por I. Por lo tanto, debe ser cierto que es posible plantearse como la sumatoria sobre todos los productos entre el coeficiente real C sub I y la transformada del vector IS. Nótese la estructura, ¿cierto? Es la ampliación de este mismo concepto. Si cualquiera entonces de estas cuatro fracasa, uno automáticamente concluye que esa función t no es una transformación lineal. Y aquí solo falta agregar que estos vectores b sub i constituyen una base, donde b compuesta por los vectores b1, b2, etcétera, hasta n, ¿cierto? Es una base finita en un espacio vectorial que sería el de salida, ¿cierto? Es una base
de el espacio vectorial B. Veamos el primer ejemplo de la clase del día de hoy. Ejemplo número 1, que consiste en lo siguiente. Nos dan la siguiente transformación lineal, una transformación de R3 en R3, tal que, bueno, la transformación sobre el vector I, es decir, la transformación sobre el vector 1, 0, 0, recuerden, I es el unitario en tres dimensiones asociado al eje X. Bueno, aquí vale 2 menos 1, 4. Da como resultado este vector específico para ese vector unitario, la transformación que se da sobre ese vector unitario, eje X. La transformación sobre el eje Y, cuyo vector unitario que lo gobierna es J, es decir, transformación sobre 0, 1, 0, da el vector en particular 1, 5, menos 2. Esta es la que se daría a lo largo del eje Y. Y la transformación sobre el vector unitario K, escrito de esa manera o escrito de esta otra manera, ¿cierto? Esto es como la notación que se usa en física, ciencias e ingeniería, y esta es la que se usa con más frecuencia en álgebra lineal. Bueno, nos da el vector específico 0, 3, 1. Esta sería la transformación que se da o que ocurre a lo largo del eje Z. La pregunta que nos formulan para este ejercicio es: determine la transformación sobre el vector 2, 3, menos 2. Es decir, si se conocen estos tres datos, ¿cuánto daría la transformación sobre un vector cualquiera? 2, 3, menos 2. Veamos entonces la solución a este ejercicio utilizando las propiedades que acabamos de mencionar. Bueno, comenzamos entonces el ejercicio planteando la combinación lineal 2, 3, menos 2, 2, 3, menos 2, que equivale a multiplicar este número 2 por la componente en el unitario del X, o sea, Y, ¿cierto? 2Y. Multiplicar este 3 por la componente en el unitario del Y, o sea, J. Ahí sería multiplicar el 3 por la J y este menos 2 por la componente en el unitario del Z, o sea, menos 2K. Clásica notación de vector en tres dimensiones de ciencias e ingeniería. Como estamos aquí utilizando la notación clásica pero del álgebra lineal, entonces reemplazamos el vector I por 1, 0, 0, el vector J por 0, 1, 0 y el vector K por 0, 0, 1. Bueno, la transformación entonces sobre este vector 2, 3, menos 2, que es justamente lo que nos están pidiendo, de acuerdo a las propiedades, ¿cierto? Ahí sería la propiedad número 3, es correspondiente con la transformación sobre cada uno de estos vectores. Así que duplicamos la transformación sobre el vector 1, 0, 0. Triplicamos la transformación sobre el vector 0, 1, 0. Y duplicamos la transformación sobre el vector 0, 0, 1. Transformaciones que ya las tenemos. Como el ejercicio las proporciona, entonces reemplazamos su valor. La transformación del primero es 2 menos 1, 4, como podemos ver en la parte superior. La transformación del vector J es 1, 3, 5, menos 2.
Y la transformación del vector k es 2 0 es 0 3 menos 1 3 1 0 3 1. Luego, como vemos, esta combinación lineal va a producir un único vector en tres dimensiones que se obtiene desarrollando todos los paréntesis, ¿cierto? Como es costumbre, 2 por 2 4, desarrollando los paréntesis, veamos. Mm, Procedamos pues, desarrollemos los paréntesis, porque me quedé aquí, listo, sigamos. 2 por 2 4, primera componente del primer vector, primera componente del segundo sería 3 y primera componente del tercero sería 0. Segunda componente del primer vector menos 2 más la segunda componente del segundo que es 15 menos la segunda componente del tercero que es 6. Y tercera componente del primer vector sería 8 menos tercera componente del segundo vector que es 6 y tercera del tercero sería menos 2. Bueno, esto nos dio como resultado 7 7 0. Esa sería la transformación del vector que nos están pidiendo. Veamos un segundo ejemplo. Este ejemplo es bastante clásico, también bastante conocido, y es el ejemplo de una rotación en el plano cartesiano, ¿cierto? Rotación en R2. El planteamiento es clásico, consiste en proponer lo siguiente, dice que si uno tiene, dice que si uno tiene en el plano cartesiano un vector bidimensional, eje X, eje Y, como de costumbre, y en ese plano cartesiano uno define ese vector de la siguiente forma, digamos aquí así, ¿cierto? Eso. Entonces, todos sabemos que este vector tiene componentes tanto en X como en Y. Listo, aquí vemos su componente en X, vemos su componente en Y. Listo. Y tiene un ángulo asociado. Ese vector se asocia con el ángulo teta. Entonces, esta distancia X, en términos de este ángulo teta y de la magnitud, digamos que sea R, esto es básicamente lo que uno haría mediante la construcción de coordenadas polares, ¿cierto? Encuentra que X sería la base de este triángulo rectángulo y la base viene definida por la función coseno, R, coseno del ángulo, mientras que Y sería la altura de este triángulo rectángulo, R, seno de teta. Bueno, esas serían las coordenadas en el vector, en el espacio R2 dado sin rotación. Entonces, plano X, Y no rotado sugiere que las componentes del vector B son R coseno de teta a lo largo del unitario Y, que es el eje X, más R seno de teta a lo largo del unitario J, si lo desean escrito en esa forma, o clásicamente como XY
cuyas coordenadas son las que vemos